Si nosotros tenemos conocimiento de Dios, pero no aplicamos el conocimiento de Dios para amar a nuestro Padre Celestial y amar a nuestro prójimo, de nada sirve. Y sobre todo dice, inteligencia espiritual. Así que cualquier persona que diga que cuando tú entras a una iglesia cristiana, te lavan el cerebro y tú ya no puedes razonar por tú mismo, están muy equivocados, hermanos. Porque hoy en día verdaderamente estás aplicando toda tu inteligencia para amar a un Dios inteligente. Porque el Dios que está manifestado en la Biblia es un ser inteligente, que quiere ser amado con la inteligencia que Él nos ha dado. No nomás porque alguien te dijo, oh sí, alaba a Dios por esto. No, ahora te ha dado la razón, se ha manifestado en tu vida. Dios se ha hecho presente cada día en nuestros corazones. Y quiere que verdaderamente tengamos la inteligencia de poder conocerlo, de poder amarlo con todo nuestro corazón. Esa es la voluntad de Dios. No es que tenga un... Yo antes decía, no, solamente esa gente media analfabeta que no conoce nada, se deja ser guiados. Mira, ya anda con una Biblia debajo del brazo y aleluya, gloria a Dios. Pero fíjate qué clase de gente es. Pues está muy mal de conocimiento. Porque dentro del Evangelio hay gente que ha sido preparada, gente estudiada. Ha habido muchos grandes hombres de Dios que Dios ha levantado para ser líderes. La mayoría de los presidentes de Estados Unidos son gente cristiana. La mayoría de los premios Nobel que han salido gente que manifiesta conocer a Dios. Los que han hecho descubrimientos como la electricidad y todos esos hombres se conocían de Dios. Así que eso de que gente que no tiene conocimiento o que no tiene escuela, no. Pero muchas veces la gente que no tiene conocimiento es mucho más humilde que los que tienen cátedra y todas esas cosas. Y por su sabiduría humana no pueden amar a Dios. Tiene uno que bajarse del trono que tiene uno para dejar que Dios ocupe ese trono. Entonces vas a amarlo con pleno conocimiento. Amén. Así que lo que pide Dios, inteligencia. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Se fijan? ¿Para qué vas a usar la inteligencia? Para que camines como es digno. Como un verdadero hijo de Dios, hermanos. Es lo que Dios quiere, hermanos. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo cada día, conociendo más a Dios, pero sobre todo aplicando la palabra de Dios para que des frutos en tu vida. Tenemos que dar frutos para Dios. La obra del Espíritu Santo es de transformarnos a la imagen y semejanza de Dios. Y la obra que está haciendo, Él está transformándonos. Y siempre vuelve la palabra a los frutos. Yo no conozco la vida de nadie, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que por los frutos los conoceréis. Paz, amor, paciencia, benignidad. Frutos que no produce la religiosidad del hombre. Produce un conocimiento de Dios. Con inteligencia. Fortalecidos con todo poder conforme a la potestad de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Un fruto de paciencia, hermano. A veces que quisiéramos que ir a una marqueta o ir al Home Depot y que nos vendieran 1 kilo de paciencia. Pero eso no se va a poder hacer. No lo puedes comprar. Ese fruto es fruto de Dios. Y solamente lo recibes. Solamente lo buscas en paciencia. Lo buscas en amor. Pero cuando pides paciencia, dice que la palabra que te da, ¿qué? Tribulación, ¿verdad? En la tribulación se manifiesta la paciencia. Así que muchos no creemos, no, Señor, a mí no me da la paciencia, pero no me da la tribulación. No, viene de la mano, hermano. Son frutos de Dios que aprendemos a confiar en Él. Porque a través de la tribulación, Dios va a darnos el fruto de paciencia. Longanimidad. Que eso es verdaderamente ser bondadosos, ser pacientes, ser bondadosos con la gente. Y en realidad, si supiéramos lo que Dios nos ha dado, si supiéramos de dónde nos arrebató Dios a cada uno de nosotros, hermanos, ya estamos bien cocinaditos, ya como quien dice, como dicen por ahí, well done. Ya estamos todos chamuscados. De allá nos arrebató el Señor. Dice que nos arrebató de las llamas del infierno. De ahí nos arrebató Dios
a una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Que no tendríamos que ser agradecidos Amén. con Dios? Es que en realidad no nos hemos dado cuenta. Pero cuando tienes el conocimiento de Dios y te das cuenta de dónde nos sacó Dios, entonces, Señor, dame esos frutos para manifestarlos. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Se fijan? Otro fruto que es el gozo. ¿Pero el gozo para qué? El gozo para darle gracias a Dios. Muchas veces cuando tenemos la felicidad te das gracias a ti mismo. ¡Ay, qué feliz soy, qué feliz soy! No. El fruto del gozo que tú tienes es para que des gracias a Dios, para que lo alabes y lo bendigas por el gozo que tienes de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Y dice, de los santos en luz, ahora ya vemos. Porque Dios es luz y no somos hijos de la luz, ahora somos hijos de Dios. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿De dónde nos cambió el Señor? Del yugo de las tinieblas. Ahí estamos todos cautivos en nuestros pecados. Y dice que el Señor nos libró de la cautividad de las tinieblas. Antes teníamos religión, pero no veíamos absolutamente nada. Yo sé que cada uno de nosotros podemos decir amén a eso. Amén. Porque yo puedo ver mi vida y yo digo, Señor, pues si yo no fui yo fui un buen hijo, un buen hermano, un buen esto, un buen todo, pero estaba en tinieblas. Y así hay mucha gente que a veces muy buena, supuestamente, humanamente hablando, pero que está en tinieblas y que necesita ser rescatado y trasladado del mundo de tinieblas en que vive al mundo de la luz para que pueda ver y conocer al Dios Todopoderoso que nosotros hoy conocemos y que estamos tratando de agradar. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿En dónde está mi redención? En Cristo Jesús. Por la sangre que derramó la cruz del Calvario, mis pecados han sido perdonados. Y mucha gente se asusta cuando decimos que soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Pues ¿por qué? Porque mi Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Porque mi pecado fue llevado a la cruz. Pero nadie puede saber quién es salvo. Porque es lo primero que te dicen. Estás loco, ¿quién puede saber quién es salvo? Dios sí lo puede saber y Él me lo ha dicho. Y por fe, yo creo que Él me declara salvo y yo creo que soy salvo. Amén. ¿Me entienden? Y gracias, Señor. Gracias por el gozo de la salvación que me has dado. Y luego dice, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados. Y luego, para que tienes duda, dice, Él. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí en este versículo, los testigos de Jehová agarran este versículo para decir, mira que Jesús es el primero de la creación de Dios. Por lo tanto, Jesús es un ser creado. La palabra primogénito de toda creación dice, no es que sea el primero, porque a través de la Biblia tenemos otros primogénitos que no fueron los primeros, que recibieron bendición de Dios. Pero lo que está diciendo que le ocupa la preeminencia de la creación de Dios o el origen de la creación de Dios. Porque más adelante nos enseña verdaderamente que en Jesús están creadas todas las cosas. Amén. Porque aquí dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En el origen de la creación. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nada de lo que fue hecho no fue hecho sino fue a través de Él. Todas las cosas que existen fueron hechas por el verbo. Entonces aquí dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Fuimos creados, Él nos creó. ¿Y para qué? Para que fuéramos alabanza y gloria de su nombre. Para que entremos por los atrios del reino de los cielos cantando alabanzas y diciendo, Señor, gracias. A veces yo me pongo a pensar, si no hubiese Dios, no hubiese nada. Pero Dios creó esta raza humana perfecta
para que podamos alabar su nombre por los siglos de los siglos. Y yo les aseguro, hermanos, que cuando estemos en el cielo, hermanos, verdaderamente va a ser un gozo, va a ser no sé lo que vamos a experimentar, pero va a ser algo que nos va a durar por toda una eternidad. ¿Por qué? Porque en nuestra vida humana aprendimos lo que es vivir sin Él. Y les aseguro que ninguno de nosotros quiere estar sin Él. Ninguno. Porque no había verdaderamente felicidad en nuestras vidas. Una vida vacía. Una vida sin propósito. Y cuando lleguemos al cielo y veamos la grandeza de Dios, va a ser algo muy hermoso. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aún ahora tiene la preeminencia de los muertos que resucitaron. Ahora tenemos a un Jesús hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero tampoco nunca va a dejar de ser hombre. Y lo vamos a ver, dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, dice que vemos un cordero como inmolado. Y cuando llegó Juan ahí, se postró a los pies de Él y lloró. Así que Él ocupa y quiere ocupar la preeminencia en todo. ¿Por qué? Dice, porque al Padre le agradó que así fuera. El libro de Filipenses dice que a Dios, dice, le dio a Jesús un nombre para que toda rodilla se doble delante de su presencia y reconozca que en el nombre de Jesús todos van a confesar su nombre. Dice, los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra confesarán que Él es Señor. Le agradó Dios para hacerlo. Así que tenemos ese gran Dios que nos ha redimido ahora y nos ha dado muchas cosas. Y por medio de, dice no, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Cristo está la plenitud de la esencia de Dios. Pero no todas las doctrinas enseñan eso. Ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni muchas otras religiones enseñan lo que nos enseña la palabra de Dios. En Cristo le agradó a Dios Padre que en Él está la plenitud de la deidad, y en Él, en Cristo, estamos todos nosotros completos.